Bien, buenas tardes a todos, a todas. Es un enorme gusto estar con ustedes aquí. Esta es la tercera edición, digamos, de los conversatorios propiciados por el DICSO Paraguay. Ustedes saben, el DICSO es una entidad sin fines de lucro conformada para promover la investigación científica en ciencias sociales, está conformada por 10 miembros, ¿verdad? Y a través de diferentes tipos de actividades, entre ellas la publicación de una revista, la instauración recientemente, a partir del año 2014, de un foro interdisciplinario en ciencias sociales y otros mecanismos, promover justamente el desarrollo, ¿verdad? E institucionalización de las ciencias sociales en Paraguay, ¿sí? Una pequeña contribución que esta entidad pretende hacer, ¿verdad? Y en ese ámbito, también en ese marco, estos conversatorios tienen el propósito de proponer un tema que tenga la característica, digamos, de compartir más que nada reflexiones entre personas que somos colegas, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos cientistas sociales o somos afines a las ciencias sociales, y que podamos en cierta medida propiciar justamente un espacio de análisis, pero también, digamos, de discusión, de debate en torno a los temas propuestos. En la ocasión de hoy lo que queremos es compartir algunas reflexiones que nuestro colega Charles Quevedo y yo, aquí voy a presentar próximamente, estuvimos preparando y queríamos digamos, lanzarla a modo de más de propuesta que, digamos, de una línea muy definida, y era pensar, digamos, el campo de la sociología en particular en Paraguay, ¿sí? Que es una de las disciplinas de las ciencias sociales, ¿verdad? Es un campo que tiene, como cualquier campo, digamos, científico, tiene una historia, está atravesado por la historia, ¿verdad? Y también involucra agentes, ¿verdad? Sujetos, instituciones, que son un poco las aristas de las cuales nosotros queremos plantear, digamos, este conversatorio y luego discutir. Charles Quevedo, él es de formación ingeniero industrial, es licenciado en filosofía y tiene una maestría en ciencias sociales por la Flaxo Paraguay. Él va a compartir con nosotros unas ideas en torno a la constitución del campo de la sociología en Paraguay. Toma un periodo que nos, digamos, compartirá con nosotros y comentará, y posteriormente yo voy a reflexionar a partir del corte que convenimos con él, también en torno a los principales aspectos que el campo sociológico paraguayo viene aún hasta la actualidad desarrollando, en cierta medida también sigue proponiendo de manera recurrente, y qué aspectos también de diferentes puntos de vista, teóricos, metodológicos y sobre todo epistemológicos, también plantea rupturas, ¿verdad? Una sociología, llamémosle una sociología nueva, una sociología reciente. Entonces, bueno, esto un poco es lo que queríamos compartir con ustedes, y brevemente les pongo la metodología, ¿verdad?, del conversatorio. Como esto va a ser la primera edición que va a ser registrada, porque DICSO Paraguay tiene un website, a lo mejor todos lo conocen, donde tiene una pequeña sección dedicada al audiovisual. Y la propuesta es que nosotros podamos grabar esta primera parte del conversatorio, donde los exponentes, a partir de ahora, además, no te tocó Fabricio, pero podemos repetir el tuyo. Así. Efectivamente pueda también eso servir también para las personas que no pudieron asistir o que les interese conocer qué cosas se debatieron a través de la web, ¿verdad? Entonces, una primera parte donde vamos a exponer nosotros de 20 minutos aproximadamente, como mucho 25 espero. Yo voy a tratar de ser riguroso en el control del uso del tiempo, y luego abrimos el conversatorio para todos aquellos que quieran, una vez más, compartir, reflexionar, discutir, debatir, criticar, en fin, ¿sí? Así que bueno, te cedo la palabra, Charlie. Gracias. Vamos pensando para este conversatorio, vamos a poner una especie de marco para la discusión, es hacer un pequeño video por la historia de la constitución del campo, a manera así de una especie de ontología
identidad del presente. El presente está muy ligado a la historia de la constitución del campo por ciertas continuidades en las instituciones del momento fundacional del campo sociológico y por trayectorias individuales que arrancan, digamos, desde los principios de la fundación del campo. Para hacer esto, se me ocurrió tomar un momento muy específico y un evento así muy particular que sucede en el año 1968. En junio de 1968, la tribuna, con grandes titulares, informa la visita al Paraguay del prestigioso sociólogo Alfredo Coiña. Entonces, la tribuna menciona como fuente de su información un intercambio epistolar con el sociólogo paraguayo Silvio González Moyano. Entonces, al mismo tiempo se da otra visita del campo sociológico. Es la visita del sociólogo uruguayo Aldo Solari. Tanto Coviña como Solari están distanciados epocalmente por trayectoria, formación y por su forma de practicar la sociología. Ahora, la presencia de estos dos, estas figuras claves de la sociología en la Asunción, digamos que revela una serie de conexiones institucionales y personales y va mostrando un poco cómo está constituido el campo. O sea, el campo en ese entonces es algo que es mucho más denso que el CEPES. O sea, el CEPES había sido creado en el 64, 4 años antes, con un perfil muy reportado, unas características enfáticas muy peculiares. Entonces, estas dos visitas revelan un poco cómo se producen las alianzas entre los agentes del campo, entre las instituciones y las estrategias que asumen estas instituciones y individuos. Bueno, entonces voy a empezar con la visita, será al mismo tiempo en el mes de junio, repito, de 1968, la visita de Alfredo Coiña. Alfredo Coiña es recibido con una entrevista de una página por la tribuna. Es entrevistado de una forma así muy destacada. Literalmente, la tribuna dice: vendrá a nuestro país el profesor Alfredo Coiña, uno de los sociólogos de mayor predicamento en Latinoamérica. Se presenta como la figura de la sociología en Latinoamérica. Entonces, la primera actividad de Alfredo Coiña en la Asunción es una conferencia en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es presentado por el titular de la Corte Suprema de Justicia, que es Hipólito Sánchez Peña. Y en la conferencia están presentes todos los miembros del tribunal y profesores de sociología, tales como Justo Pietro, Justo Pastor Benítez, Silvio González Ovellano, el padre Ángel Hacha y otros profesores de la cátedra de sociología, tanto en la Facultad de Derecho, de la Nacional, de la Católica y de la Facultad de Filosofía, de la Nacional. Posteriormente, la segunda actividad de Alfredo Coiña en la Asunción es una conferencia de Unión Club. Eso es lo que le falta. Entonces, un espacio de élite, digamos, élites de la Universidad Asunción, y esta vez la conferencia auspiciada por la Universidad Nacional de Asunción. Y Coiña es presentado por Silvio González Moyano, que entonces profesor de la cátedra de Sociología en la Facultad de Filosofía.
Posteriormente, al día siguiente, hay otra conferencia de Bobiglia, esta vez en la Universidad Católica, presentado por profesores de la Universidad Católica. Después, como broche de oro de la visita de Bobiglia, tiene lugar una cena con un centenario. Como sabemos, también un club más elitista de la Asunción y del trabajo, élite oligarquía, digamos, siempre identificada con ese curso. En esta cena también están presentes todos los sujetos, todos los sociólogos paraguayos anteriormente mencionados. Y una foto de la tribuna demuestra a Alfredo Bobiglia rodeado por Justo Prieto y por Hipólito Sánchez Teo. Como corolario de esa reunión, de esa cena, se funda la Sociedad Paraguaya de Sociología. Entonces, ¿qué vemos de relevante? Se funda una Sociedad Paraguaya de Sociología y ninguno de los del núcleo principal del CEPES es invitado, o sea, son ignorados. Los sociólogos del CEPES son ignorados. Como dije antes, el CEPES fue fundado en el 64, 4 años antes. Entonces, estos sociólogos forman la Sociedad Paraguaya de Sociología, de la cual no forman parte los integrantes del núcleo central del CEPES, como dato llamativo. Incluso en una de las entrevistas que le hacen a Alfredo Bobiglia, que le mencionan los trabajos que se vienen desarrollando en el campo sociológico, los trabajos de investigación empírica que se vienen desarrollando en el CEPES, y Alfredo Bobiglia cambia de tema. No habla, prefiere no hablar del CEPES ni de ese tipo de trabajo, simplemente contesta que la sociología, junto al campo teórico de la sociología, también nació un campo práctico, de investigación práctica, y cambia de tema. O sea, no mencionan y hacen unos comentarios sobre el trabajo del CEPES. O sea, lo que se trata de esta serie de actividades, declaraciones y esta fundación de la Sociedad Paraguaya, es que esa práctica sociológica que se vienen llevando a cabo en el CEPES no son reconocidas como sociología. Los integrantes del CEPES no son reconocidos como sociólogos. Su práctica no es reconocida como sociológica. Entonces, como sabemos, Alfredo Bobiglia es una figura fundamental a partir de los años 30, 1930 hasta 1955, una figura principal en la sociología argentina y latinoamericana. Alfredo Bobiglia participó en el hito fundacional de la sociología latinoamericana, que es la fundación de ALAS. La fundación de ALAS en 1951, en 1950 en Zurich. Alfredo Bobiglia presidió ALAS en entonces y estaba ligado con una forma de practicar la sociología ligada sobre todo al campo jurídico y a la tradición humanística, o sea, a la filosofía. Entonces, posteriormente al 55, cuando un golpe de Estado en 1955 en Argentina, comienza la desfederalización de la universidad. Entonces, Bobiglia es el marginado de la universidad. Pierde su protagonismo del 55 para adelante. Su carrera entra en un proceso de declinación así muy fuerte. Entonces, esa es la oportunidad de 1955, la desfederalización de la Universidad Argentina, es la gran oportunidad de Gilman de España, que es un agente modernizador del campo, digamos que está en sintonía con un proceso de expansión internacional de la sociología americana, el proyecto Parsoniano, teorías de Lasserfeld y de Merton. Básicamente
Alemania a partir del 55 desplaza a Bobiglia de la Universidad de Argentina. Sin embargo, Bobiglia mantiene los lazos de la Fundación de Alas y, digamos, sus redes están conformadas por las sociedades nacionales de sociología, entre ellas los sociólogos paraguayos. Entonces, Alas queda ligado a la sociología de cátedra, como es nombrada esa sociología, mientras que el grupo latinoamericano para el desarrollo de la sociología, formado por Germán, Aldo Solari, Torcuato Vitela, va a buscar otras redes, otras conexiones que van a encontrar en la UNESCO, en el CEPAL y posteriormente en Claxo y al final Claxo. Entonces, claramente se fundan dos sistemas de alianza que coexisten durante un tiempo así muy prolongado. Y la sociología paraguaya también se da ese estudio. La fundación del CEPES está vinculada con el proyecto del mañana, tal es así que la figura nacional del CEPES, que es un libro que habla, digamos, está muy apegada a la teoría de la organización del mañana y al enfoque sociológico de la investigación en vivo, del dominio norteamericano. Entonces, la otra visita, brevemente, la visita a Aldo Solari se produce y como actividad central tiene una reunión en la sede del ILARI, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales. Y la figura y el referente principal era Enrique Pajachazo, el ILARI estaba ligado al Congreso por la Libertad de la Cultura, era un órgano de la política cultural norteamericana en los tiempos de Guerra Fría. Y en esa época el ILARI internacionalmente latinoamericano, sobre todo con el impacto de la Revolución Cubana y su expansión entre las élites intelectuales, va apoyando otro tipo de sociología que es la germaniana, una sociología científica, no ideológica, y como una sociología con neutralidad axiológica, o sea, libre de valores o de ideologías políticas. Entonces, el ILARI prácticamente en el primer periodo, que va del 64 al 69, tiene vínculos de financiamiento con el ILARI, ligado por su parte, como dije, al Congreso por la Libertad de la Cultura. Entonces, ¿qué pasa un año antes? Un año antes del 67, desde la revista Criterio, la revista universitaria de izquierdas, digamos, muy en sintonía con lo que está pasando en la discusión latinoamericana, la disputa entre la sociología científica y la sociología crítica, va adoptando posiciones críticas muy tempranas, incluso 4 años después de la fundación del CEPES, desde las páginas de la editorial del Imperio se denuncia las vinculaciones financieras del proyecto de la sociología científica con el Departamento de Estado norteamericano y para ponerlo en los términos de la Guerra Fría, era muy maniqueísta, muy blanco y negro. Era, bueno, estas instituciones estaban financiadas por la CIA, la inteligencia norteamericana. Entonces, ahí se van configurando 3 polos del campo sociológico paraguayo. Digamos, la sobrevivencia de la sociología de cátedra que viene del principio del siglo, en relación con autores como Cecilio Báez, Ignacio Pano. Esa sociología tiene su auge en los 50, coincidente con el auge de Alas. Ahí se delinea también la sociología científica, vinculado a todo este proyecto, y en el ámbito de la sociología de la investigación norteamericana. Y por otro lado, la sociología de izquierda, la sociología ligada a la tradición
marxista, tercermundista, y todas esas corrientes que aparecen y que tienen su expresión después de la Revolución Cubana. Están motivados a través del criterio de que son estudiantes universitarios, la mayoría son escritores. La revista norteamericana en los 60 era el dispositivo que transformaba al escritor en intelectual. O sea, la revista era el mecanismo que daba, daba amplificación a la palabra del escritor. Entonces el escritor no era simplemente un tipo que escribía novelas, sino que era alguien que se pronunciaba sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones sociales, cuestiones internacionales. Entonces, de esa forma se van alineando estos polos. Obviamente, con el tiempo la hegemonía, o sea, el centro económico de la sociología paraguaya se constituyó alrededor del núcleo del CEPES. Y posteriormente, eso va siguiendo incluso en los años 80, que es donde le vamos. Sí, digamos que un planteamiento, ¿verdad?, que podemos traer de esto que nos compartió con nosotros Charles es el siguiente. La fundación del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos no constituye el hito, ¿verdad?, valga la redundancia, fundacional de una sociología científica en Paraguay, ¿verdad? Hay una hipótesis en la cual con el CEPES se da un proceso de institucionalización de la sociología. En verdad lo que sucede es que el CEPES viene a disputar ya un campo preexistente, tenía un carácter, por un lado, digamos, que venía la sociología académica, fundada ya a inicio del siglo, como bien señaló, y que se articuló con la fundación de ALAS a nivel internacional. Y por otro lado, había también la sociología de carácter ensayístico, ¿verdad?, desde el punto de vista metodológico y epistemológico, era más de carácter, se recurría más al ensayo, ¿verdad?, sin tanta referencia empírica y con un método muy claro en términos científicos, pero que ponía como fundamento el ejercicio de la práctica sociológica, que en este grupo que señala la revista Criterio, como justamente un análisis de carácter total, un carácter en cierta medida crítico también acerca de las condiciones sociales y políticas en las que atravesaba Paraguay, y que para el CEPES eso aparecía, al menos en lo que se podía leer hasta ese entonces, como un tema más por evadir. En ese sentido, una autora que es colega nuestra, hecho acá en el Dixo, que es María Robledo, ella planteó una hipótesis muy interesante. Dice que la persistencia o la pervivencia desde su fundación misma por parte del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos supuso el recurrir al eufemismo, o sea, la eufemización de la práctica disciplinaria por las características que tenía digamos, el régimen político de ese entonces. Entonces, por ejemplo, categorías como lo de conflicto social, clases sociales y otros eran, digamos, en cierta medida traslapados, ¿verdad?, en otro tipo de categorías que podían en cierta medida pasar como más desapercibidos. Una hipótesis de trabajo posible que nosotros de hecho cuestionamos, pero que de todos modos sirve para poder entender un par de cosas que quiero evocar a continuación, ¿verdad? ¿Qué sucede con, digamos, en cierta medida la consecución de la hegemonía por parte del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos en el campo de la sociología en Paraguay? A nuestro criterio suceden tres cosas. En primer lugar, efectivamente una cooperación, ¿verdad?, que se produce entre estas entidades de financiamiento con el CEPES, que constituyen en cierta medida también la base sobre la cual podría un grupo de sociólogos y sociólogas destinar una parte importante de su tiempo, si no todo, a la práctica o al ejercicio de la investigación, que no era un tema menor en un proceso de institucionalización de cualquier disciplina. Eso le permitía. Entonces, una hipótesis ligada a eso es de que, en verdad, la única oportunidad de cooperación financiera para hacer posible el ejercicio de la práctica disciplinaria profesional era recibir la cooperación por parte de los aliados del régimen extranjero, que eran indudablemente entidades del gobierno norteamericano o de ese país. Eso por un lado. La segunda cuestión, también una cooperación muy importante que se da, ¿verdad?, en diferentes niveles, tanto para el punto de vista de la política pública, pero también para el punto de vista de la comprensión de la realidad social, económica y política, ha sido en los años 60 la cooperación de la Alianza para el Progreso.
dentro del cual obviamente Paraguay caía como uno de los países de recepción de fondos más importantes porque es uno de los países más ruralizados de la región. Y la sociología en esta afinidad electiva entre qué tipo de fuente de cooperación, qué tipo de entidades en un contexto de Guerra Fría y además qué características societales tenía la sociedad, llevó a que también la emergencia de una primera sociología con empleo del método científico, con categorías eufemizadas posiblemente, pero categorías sociológicas, en fin, tuviera el primer curso que es toda la sociología rural. Entonces, el campo de la sociología, ¿verdad?, emerge, se consolida fuertemente desde el punto de vista de la sociología científica, que es lo que vamos a discutir con ustedes, en primer lugar, en esta gran línea de investigación, ¿sí? Por lo tanto, digamos que la preocupación, en este caso por el mundo rural y los procesos socioeconómicos en torno al proceso agrario, ¿verdad?, y todos los procesos socioeconómicos en torno a la ruralidad, no era tampoco una casuística, o no era una casualidad, sino que está ligado a este conjunto de factores. Yo quiero dejarlo por una parte aquí porque obviamente que hay un corte muy importante en los años 80, que hay tantos matices que es importante que discutamos después, pero obviamente hay un hecho fundamental que es con el inicio, con el periodo de democratización, ¿verdad?, con la caída de la dictadura, que indudablemente no desaparece una línea de investigación, en este caso vinculada a la ruralidad, pero sí aparece obviamente una nueva preocupación, que no es solamente una preocupación que antes era una preocupación política, que es la democracia, el vínculo entre el Estado y la democracia, porque hoy aquí se plantea no solamente como un problema político, sino un problema también de conocimiento acerca de cuáles fueron los mecanismos, los determinantes que hacían que pudiera durante casi 4 décadas sostenerse un Estado autoritario en Paraguay. Entonces, emerge una línea de investigación, pero fíjense ustedes, lo nuevo aparece en una nueva línea, pero las categorías, ¿verdad?, y los criterios con los que fue pensado el Estado en diferentes círculos de la sociología paraguaya conservaba aquellos criterios justamente anteriores a la caída del régimen, pero no solamente anteriores en los años anteriores, sino que traen también en cierta medida un efecto de inercia, ¿verdad?, de formas, de cortes, ¿verdad?, para poder entender este gran fenómeno. Y en segundo lugar, se da durante el proceso de democratización indudablemente un problema ligado a la democracia en particular, que tiene que ver su legitimidad, en tanto la democracia se constituye en un nuevo proyecto político y en un hecho científico, pero que empezaba a hacer aguas, o sea, se da un agotamiento enorme del discurso democrático, porque en la sociedad se empiezan a manifestar enormes signos que antes se atribuían a la dictadura, pero que en democracia, digamos, eran persistentes, entre los cuales la pobreza. Pasa a ser entonces la pobreza una categoría importantísima a ser estudiada también a mediados de los años 80 y que persistan hasta nuestros días. Es una de las irrupciones indudablemente también de una problemática, pero cuyo tratamiento, y esto es un tema también nosotros sostenemos, tiene mucho, pero no todo, ¿verdad?, de una lógica de continuidad, ¿verdad?, en torno a una episteme sociológica paraguaya que efectivamente se institucionaliza en cierta medida en los años 70, dado que el actor hegemónico, ¿verdad?, que lo institucionaliza desde el punto de vista de la investigación ha sido el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Digo una cosa más para cerrar esta parte que me parece también importante señalar, que indudablemente podemos listar diferentes fenómenos que fueron apareciendo, pero hay algunas problemáticas que se constituyen en las grandes líneas de investigación desde el punto de vista de la sociología que creemos nosotros. Por un lado decíamos entonces, era toda la problemática rural, luego aparece el problema del Estado, aparece el problema de la pobreza, pero hay también una problemática, fíjense ustedes, que también con la esperanza en el desarrollo democrático de la sociedad y del Estado, era una política pública que se vuelve también hecho científico, que nos iba a conducir indudablemente, ¿verdad?, en cierto diagnóstico, pero también en ciertos pronósticos, nos iba a conducir a consolidar el Estado y la sociedad democrática. ¿Cuál era la reforma educativa? O sea, la educación iba a ser lo que nos iba a sacar de la pobreza, nos iba a convertir en sujetos mental y disposicionalmente democráticos, ¿verdad?, y iba a ser posible, digamos, en cierta medida pensar una sociedad nueva. Y también la sociología se orienta, ¿verdad?, o sea, sociólogos y sociólogos a pensar el proceso de reforma. Ahora bien, acá hay una serie de cuestiones indudablemente que ya tienen que ver con, repito, un poco al inicio, ¿verdad?, es decir, determinados
temas también que son más bien disputados desde el punto de vista político aparecen también en la discusión disciplinaria, pero tiene un carácter no hegemónico, o si queremos llamarlo de otro modo, más marginal. El problema de género, por ejemplo. El problema de género es otra temática también que aparece en los años 90, muy ligado a la práctica política del movimiento feminista en Paraguay. Fundamentalmente urbano, todo lo que queramos de clases medias, pero que tiene una irrupción también en la disciplina, ¿verdad? Y permite también indudablemente generar nuevos posicionamientos, en principio, digamos, teórico-metodológicos. Ahora, el punto, y con esto cierro, es de que lo que queríamos compartir y debatir con ustedes es, digamos, una cierta continuidad epistemológica que tiene, o en cierta medida, comparte estos tres principios, ¿verdad? O sea que podríamos identificarlos en estos tres principios. Uno primero, digamos, es de que el peso que tiene esta eufemización de la que habla María Robledo, que por cierto acaba de llegar, el peso que tiene, digamos, se conserva posteriormente a la caída de la dictadura, porque ya constituye una inercia en cierta medida epistemológica. Es decir, funcionó pensar de esa manera, ¿por qué no podría seguir funcionando? Y sobre todo porque el campo, la hegemonía del campo lo seguía teniendo fundamentalmente el grupo, ¿verdad? Vinculado, no solamente, pero vinculado al Centro para el Estudio Sociológico. Entonces, obviamente, estas categorías de lo urbano, lo rural, ¿verdad? El tema de la distinción por sexo, ¿verdad? Algunos criterios de carácter indudablemente institucionales, tenían más peso que aquellos propiamente sociológicos, como por ejemplo los de típicamente ligados a la estructura social, que tiene que ver con la desigualdad. Por ejemplo, otra característica que tiene esta continuidad epistémica es de que tiene en cierta medida, navega entre un nivel ensayístico y un nivel empírico. Esta navegación, digamos, este carácter compartido que tiene entre estos dos niveles también permite o siempre habilita, no solamente la producción de conocimiento, sino también la publicación, la circulación de ideas en el campo sociológico, cuando la exigibilidad de la investigación empírica, que es lo que se espera de una práctica institucionalizada o profesional científica, como la sociología, no está aún en cierta medida cristalizada como la experiencia paraguaya. Entonces, podemos ir encontrándonos con el ensayo como una modalidad, digamos, de producción de conocimiento que tiene mucho peso, incluso en consideraciones de políticas públicas. Es una segunda característica, nos parece, que, digamos, constituye el campo en términos de la continuidad. Y una tercera es que, indudablemente, hay una tercera característica de la continuidad, es el peso que tiene, digamos, una determinada, más que escuela, digamos, sino perspectivas teóricas totales, generales, ¿verdad?, que obligan a la disciplina, en este caso sociológica, a determinados marcos teóricos siempre y universalmente presentes, como los clásicos, Parson quizás, ¿verdad?, pero que no escapan, ¿verdad?, a planteamientos teóricos, de esos planteamientos teóricos, o algunos que puedan ser satelitales de esto, pero no escapa desde el punto de vista del desarrollo de nuevas teorías, digamos, ayornadas, pero también que tengan que ver con las teorías desarrolladas en América Latina. Charles después nos va a decir algo acerca justamente del carácter marginal que tuvo acá una teoría de la dependencia. Y fíjense, esto se da en contrapartida a un proceso que en los años 80 sobre todo inicia, que es un proceso paulatino de formación de cientistas sociales del exterior. Mucha gente sale de Paraguay, se forma en universidades, se forma bien, de hecho mucha gente, y retorna, pero retorna jugando en cierta medida o el juego de la epistemia sociológica prevaleciente o tratando de constituir ciertas vetas, que es lo que explica, entre otras cosas también, indudablemente la proliferación de centros de investigación, asociaciones civiles sin fines de lucro, donde efectivamente el tratamiento de determinadas problemáticas, aun si fueran las mismas, pongamos el caso de todo el trabajo del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, que sigue una línea indudablemente ligada a la sociología rural, pero cuyas perspectivas teóricas y metodológicas ya toman distancia de la planteada por el CPEC inicialmente.
y además el tratamiento de determinados problemas ligados al Estado, etcétera, por su principal investigador, que es Ramón Fogel, se inscriben ya de manera más especializada en el campo de la sociología política. Eso permite, indudablemente, todo ese proceso de formación de sociólogos y sociólogas del exterior a partir de los años 80, que continuó y continúa hasta nuestros días, digamos, en cierta medida genera este tipo de posibilidades. Creo, y un poco esto es lo que queremos abrir con el debate, es en qué magnitud, ¿verdad?, todas estas, en primer lugar, continuidades, ¿verdad?, de un periodo de fundación, un periodo de desarrollo, y que no es lineal por una parte, y por otro lado, digamos, que supone la disputa y el conflicto entre diferentes sectores intelectuales y científicos en Paraguay, en cierta medida también tiene su continuidad en el día de hoy. ¿En qué sentido? En primer lugar, que hay condicionantes muy fuertes que hacen pensar que las ciencias sociales van a tener todavía una inercia, ¿verdad?, al menos en dos sentidos. Una primera es que la institucionalidad científica es endeble en Paraguay, y sobre todo a qué nos referimos de que no está instalada en la universidad. Por lo tanto, la manera más corta y además más práctica con la que a través de la cual se produce investigación es a través de centros fragmentados que tiene una serie de problemas que es después para discutir. Pero también las oportunidades que generan un proceso social en los cuales no puede escapar la sociología. El proceso de urbanización. Hoy día ya no estamos en los años 60 o en los años 70, en donde la ruralidad tenía una importancia central en la vida social, política y económica del país, por una parte, lo que no quiere decir de que no haya ruralidad, de que no haya fenómenos, pero de que no ocupa ya la parte central, y además también porque recuerden ustedes, cambió indudablemente la orientación de la cooperación y el financiamiento de ese ámbito a otros sucesivamente, y hoy está un poco desperdigado. Y finalmente, indudablemente, creo yo que el desafío de lo que es un intento muy reciente de institucionalización de la ciencia en Paraguay, ¿verdad?, está también en cierta medida poniendo a prueba a los sociólogos y a las sociólogas, a los centros de investigación en sociología, ¿verdad?, en qué magnitud pueden no solamente ocupar, sino disputar el campo mismo, que es lo que vemos en CONACYT actualmente. Es decir, ¿cuál es la magnitud y la proporción de científicos y científicas sociales categorizados en el Programa Nacional de Promoción o de Incentivo a la Investigación? ¿Cuál es la proporción de proyectos y la magnitud de financiamiento que tienen aquellos que, provenientes de las ciencias sociales, tienen fuerza en programas Prociencia, por ejemplo? Y además, ¿bajo qué criterios se establecen tanto las evaluaciones de los proyectos, de las candidaturas, etcétera? Que indudablemente habla de qué cosa todavía de un campo fragmentado, ¿verdad?, donde con una práctica científica que está siendo ejercida hoy por profesionales más jóvenes, formados mucho en el exterior, pero aún con las características del campo, la que vinimos mencionando, ¿verdad? Entonces, un poco esto es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿verdad? Y abrimos ahora el